Don José. Oiga, don Fernando, me quedé con la curiosidad, ¿por qué Dios lo tiene que mantener a fuego lento? ¿O será en el infierno? O será Bueno, dentro? el que lo tenga bien a buen recaudo para que no regrese. Porque de acuerdo a mi criterio, como me imagino, el fuego estará en el infierno, y para allá arriba en el cielo debe haber Fresco. fresco, Fresco. aire acondicionado, diría yo. Oye, no puedo empezar hoy sin antes felicitar a mi hermano Rodrigo y a su esposa, la doctora Gabriela Gansi. Hoy mi sobrina Lisa termina sus estudios de bachillerato y eso, pues llenándonos de orgullos a todos. Claro. Igual que le mando un saludo a mi hermano Jorge Blandón, allá en Santiago, cumpleaños hoy. Adelante. Muy bien. Está jovencito ese muchacho. Oiga, Fernando, primero quiero felicitar a la magistrada María Eugenia López, que ayer hizo su declaración de bienes patrimoniales, como manda la ley, pero hizo algo más. Las hizo públicas, Exacto. que es un paso importante. Funcionarios que hayan hecho sus declaraciones y patrimoniales las han hecho públicas. Recuerdo el alcalde y el ex diputado José Blandón Figueroa. Creo que son gestos importantes porque ya sabemos lo que tiene la magistrada y usted no mire la mano que roba, mire la mano que gasta. Que felicito a la magistrada María Eugenia López. María Eugenia López por este gesto. Segundo, también quiero felicitar a mi hijo José Blandón Figueroa, que ayer asumió la conducción formal al entregarle la Comisión de Credenciales y el Tribunal Electoral las credenciales como presidente del partido panameñista, que tiene sobre sus hombros ahora una responsabilidad de llevar a ese colectivo O sacar ese colectivo de hueco en Fernando donde se encuentra. Y creo que de ahí va a haber un cambio sustancial. Bien, pero quiero también decirles que ayer recibí a mi cuenta de Twitter una factura que mandó Rafael Luna de consumo de luz de la empresa de distribución Naturgy. En esta factura, mire la cosa curiosa, aquí siempre que usted ve una factura, la mayoría de ustedes se fijan en el valor monetario. Usted tiene que fijarse ahí, siempre en las facturas aparece un cuadro de su consumo mensual. La idea de ese cuadro de su consumo mensual es que usted tenga una referencia histórica de cuál es el promedio. Fíjese que en este caso, en esta factura de noviembre, de diciembre 18 del año anterior, es decir, del año 18, y todos los demás son 19, hasta agosto él recibe la factura y paga. Pero en septiembre y octubre el historial no tiene lectura. O sea, él no tiene lectura y le aparece entonces en mes de noviembre una lectura de 713, que si usted divide 713 entre 3 se da cuenta que es como 250 y algo kilowatt hora, que es el promedio de la tabla. Lo que me hace pensar que lo que hizo la empresa fue hacer un promedio de consumo. Y entonces ahí vi en las redes inmediata una discusión, bueno, ¿y por qué él no reclamó cuando no pagó? Yo no sé si ustedes, el que escribió eso, tiene alguna idea de cómo funciona esto. Si yo soy un cliente y voy y vivo, por ejemplo, en Santiago, pero no me donde sea, y yo voy a pago, ahora, ¿qué es lo que hacen uno paga en los supermercados? Y en los centros de pago, usted solamente puede pagar. Usted dice, usted da su NIC, ¿qué le dice la muchacha ahí? Usted no tiene factura. Entonces usted no paga porque usted no tiene factura. Sí, que no puede pagar. Usted no puede pagar. Y si no hay centros de atención al público de la empresa en esa ciudad, ¿cómo hago? Entonces puede ser que él llame a un call center y le diga, mira, a mí no me da la factura, ¿qué le corresponde al call center? Estamos investigando, le avisamos. Y aquí quiero que sepa que el panameño en términos generales se preocupa por pagar la luz. Y yo tengo la impresión de que él pidió varias veces y no visto. Lo que me pregunta ahora, ¿por qué Naturgy tiene clientes a la que no se le está facturando por 2 meses y al tercer mes le aparece el recibo? ¿Por qué? ¿Qué está pasando en el sistema de facturación? En estos días vimos el caso de alguien que tenía un consumo promedio y le disparan un consumo de 100 y tantos mil
así, de una pizzería. Una pizzería. ¿Cuántas pizzas tenía que vender ese pobre señor para Bueno, ganar 160 y mil dólares? tuvieron que reconocer el error. ¿Usted ha visto a la empresa Naturgy explicar esto? Le pregunto nada más. Entonces, ¿qué hay? Los que escriban, no, lo que pasa es que ¿por qué no reclamó? Es que yo no sé si ustedes tienen una idea. Si usted vivía en Santiago, en estos días vi que iban a establecer, no sé si la han establecido, en Santiago, si usted quiere presentar un reclamo, Tiene que ir a Chitré. tiene que ir a Chitré. Dígame si usted está trabajando, ¿a qué hora va para Chitré? Porque han eliminado los centros de atención al público y usted paga en los centros de pago, punto. Y en los centros de pago no hay capacidad de reclamo. Usted Que va, no tienen, son no tiene. tercerizados, es Sí, decir, sí, son gente que no tiene ni Tú siquiera que vayas ver y con es la un empresa. servicio que le hacen ellos, usted vaya y le hace un NIC, pam, pam, le sale. Si no hay, ellos le dicen muy cortésmente, mire, usted no tiene factura aquí, ¿qué va a pagar? Porque ellos cuando usted paga, entonces ellos le emiten un recibo en la que se da el consumo mensual. En esta factura aparece en el mes de septiembre 0 y en el un 1. Quiere decir que no estaban leyendo. Entonces hacen un promedio. Ahora viene la pregunta. ¿Naturgy está leyendo los medidores? Pregunta. Y si lo están midiendo, ¿con qué frecuencia leen los ciclos? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses? ¿Con qué frecuencias, si hicieron esto, calcularon los ciclos? Nosotros cuando estábamos en el IRE leíamos todos los meses y los ciclos tenían 28 a 29 días. Cuando usted se pase de una lectura, le mete 31 o 32, inmediatamente la factura sube. Debería bajar. E incluso uno se pregunta, cuando hay apagones de 8 o 10 horas, 4 horas, ellos son multados por eso. Y debe aparecer en la factura suya una reducción del costo de la energía. ¿Aparece? No. Bien. Todas esas son cosas que usted tiene derecho a saber. Nada más se lo pongo allí porque vuelve y sigue la posición de las empresas de distribución eléctrica, las dos, de no dar explicaciones sobre nada. Además, debe usted saber también que estas son empresas reguladas. Las dos empresas de distribución son reguladas, con tasas de retornos establecidas. Y las tasas de retornos que se le dan, es decir, las ganancias que ellos tienen, está sobre la base del cálculo de sus costos de operación y sus inversiones. Entonces uno tiene que tener claro, no es que hagan en un periodiquito una información de que salen 14 lugares donde van a cortar, a hacer mantenimiento. No. ¿Cuál es el programa de mantenimiento y quién supervisa ese programa de mantenimiento? Y 2, ¿cuál es el programa de construcción y quién supervisa el sistema de construcción de las mejoras que ya están incluidas en la factura que usted recibe? ¿Eso es justo? Bien, ellos siguen escondidos. Ya veremos cuando aparecen por ahí. Bien, quiero también expresarle que ayer en la Comisión de Credenciales, la Comisión decidió, porque es que el que decide la aprobación es el Pleno. La Comisión no decide si la aprueba o no, simplemente después de revisar los papeles, que es lo que hace, y una audiencia ahí, mandaron los papeles al Pleno para hoy, de la aprobación del señor Eduardo Ulloa como Procurador General de la Nación, del señor Javier Caraballo, Javier Caraballo como procurador suplente y de la señora Castillo. Mónica Castillo. Mónica Castillo como suplente. Bien. En eso escuché la intervención del señor Procurador General de la Nación, en la que decía que se iba a investigar los Wikileaks, los Varela Leaks. Los Varela Leaks. Y que iba a terminar de cerrar el caso de Odebrecht. Y yo creo que en el caso de Odebrecht deben darle una extensión para culminar eso, pero una extensión que no se prolongue a infinito, sino con un tiempo limitado para que sepamos y se sepa quiénes fueron los que están implicados allí, lo que tenga que ver con algún problema, que lo vean pues. Y podamos salir de ese caso. En el caso de los Varela Leaks, él dijo que él se comprometía a hacer las investigaciones. Le voy a dar un consejo que no me lo ha pedido, pero yo creo que los procuradores debieran de estar hablando menos, sobre todo prometiendo tantas cosas, ¿no? Yo creo que... Fue lo que le pasó a la charlatana que se está yendo. Habló de que iba a ser una reestructuración, etcétera, etcétera. Yo soy partidario de que nadie, cuando va a hacer una reestructuración, está anunciándole para llenar de pánico a nadie. Yo creo que hay que hacer unos cambios importantes en el Ministerio Público, pero eso lo tiene que determinar hasta cuando llegue allí.
no prometa cosas que después no pueda cumplir. Cuando los funcionarios tienen la tendencia, por tratar de quedar bien, de elevar los niveles de expectativas de la audiencia, y no hay nada peor que elevar los niveles de expectativas de un desempeño súper bien, y cuando usted no importa lo que haga, usted siempre va a estar por abajo de esa expectativa que usted creó. Es mejor mantener las expectativas donde están y sorprender a la gente con su accionar. Yo espero que el señor procurador entrante se comporte en términos de lo que dice la ley y la Constitución. Y si no lo entiende, hombre, tenga la plena seguridad que ya este país aprendió a protestar. Y va a haber una fuerte cuestionamiento, un fuerte seguimiento al desempeño de la Procuraduría General de la Nación. Así que le sugiero al señor Contralor que sea más modesto en lo que está planteando. La gente no quiere promesas, señor Contralor. La gente lo que quiere son hechos, no quiere palabras, porque de palabras estamos cansados. Bien. Además que le digo esto porque al Pleno hubo también una discusión entre la señora diputada Zulais y el suplente Caraballo. Vamos a ver qué pasa en el Pleno. De estas siempre, cuando hay acusaciones de estas cosas, uno tiene que pasar de las acusaciones a las pruebas. Bien. Nosotros estamos a favor de las investigaciones, pero las investigaciones tienen que hacerse en derecho, Fernando. Sí, y no en periodicazo, ni en PowerPoint, también, ni en las payasadas que hicieron durante 5 años el grupo de capaces que se va ahora. No sé si lo tienes ahí, Fernando, el video que preparó Lucy Molinar sobre un caso que yo le quiero hablar, porque esto es lo que el procurador entrante le tiene que prestar atención. A ver, está aquí. Vamos a verlo. Es un Twitter. Terminar la primera etapa Ahí viene. De la audiencia de comida deshidratada. Esa comida por la que dijeron que habían no sé cuántos niños envenenados, que se habían robado no sé cuántos millones. Resulta ser que hoy los peritos que trajo la fiscalía no supieron decir cuántos hubo de peculado, ni siquiera mencionaron a los niños supuestamente envenenados, no pudieron responder si era una auditoría financiera o de cumplimiento, no pudieron explicar por qué dijeron que no habían visto los recibidos conforme cuando están todos en el expediente, no pudieron explicar por qué dijeron que no había registro sanitario cuando ahí estaba el registro sanitario y lo pusieron en evidencia, no pudieron explicar por qué no aceptaron como prueba en su momento que la Junta Directiva del PAN había cancelado el proyecto 2 meses después de que empezaron las quejas. Al final, lo que ha pasado aquí es tan vergonzoso y lo más doloroso que no hay esos afanados en buscar la verdad, caiga quien caiga. Hoy no hay nadie, ni unidades móviles, ni periodistas buscando la verdad. Qué pena. Ahí está, retratado de cuerpo entero lo que ha sido la desgracia que ha sido la justicia en Panamá desde que Kenia Porcel y compañía llegaron a los procuradores. Bien, yo le quiero añadir a esto lo siguiente. Desde hace varios años le he dado seguimiento a un grupo importante de auditorías que desde el seno de la Contraloría General de la República se prepararon con la intención de hacer las investigaciones, y eso es parte del trabajo de la Contraloría General de la República. Pero en este caso de la comida deshidratada, yo tuve la oportunidad, estimados televidentes, de revisar exhaustivamente el contenido de la auditoría forense. Y fíjese lo que se dice en ese, ustedes recordarán, y pónganlo en contexto. Esto comenzó con una divulgación de que esta comida que venía de una compañía brasileña había provocado envenenamiento en estudiantes. ¿Ustedes recuerdan? Sí. No existe nadie que haya probado nada de eso. Eso no está probado de nada. Pero además, los auditores llegan a una conclusión de un monto de la lesión patrimonial sin que la auditoría pruebe que eso que están diciendo es cierto. No, todo salió de un periodicazo de la prensa, armado en el Consejo de Seguridad, seguro. Nada está probado. Pero además, dentro de los documentos que están en esa auditoría, hay suficientes evidencias para demostrar que ahí no pasó nada. Eso lo estoy diciendo. Esto es igual que en los helicópteros. Igual. En los helicópteros se decía que los pasajeros no se habían transportado, hablo de salud en el caso, que los pacientes.
En el expediente se establece claramente que el 100% de los pacientes se transportó, igual que pasó en el MIDES, que se entregaron, el 100% de los viajes se hicieron. Entonces después los auditores, en sus propios documentos que están dentro de la auditoría, decían que los documentos de aeronáutica civil probaban de que no se habían hecho los viajes. Y resulta que hay un documento del director de aeronáutica civil del gobierno de Varela que dice que los documentos que está diciendo la Contraloría no eran para determinar horas de vuelo, sino para pagar tasas de sobrevuelo, y en muchos casos no se decía el destino y aparecía una XXXX. Y sobre esa base se montó una acusación falsa, igual que pasó en la comida deshidratada. A esto nos referimos nosotros, señor procurador. No es no investigar el delito. No, sí hay que investigar el delito. Pero la Contraloría no puede ser, como lo fue en el caso del señor Federico Humbert, que dijo públicamente que él respaldaba 100% todas las auditorías forenses de su institución y nunca mandó a los auditores a discutir este tema, que era de conocimiento público porque se publicaba en un periódico como La Prensa. Entonces, esto es lo que realmente, señor procurador entrante, usted tiene que mirar con detenimiento, ¿no? ¿Cómo se utilizó la Contraloría como instrumento inicial de las líneas que se tenían en el Consejo de Seguridad y después se hacían actos que los jueces en su mayoría tuvieron que rechazar, como el caso del señor Loaiza, que ha tenido que rechazar todas estas patrañas que se montaron en helicópteros, en todas estas... A pesar de la campaña que se hizo contra el juez Loaiza. Sí, pero brutal. Y nosotros no tenemos ninguna comunicación. Yo no lo conozco siquiera. Él nos mandó una carta hace unas semanas, un par de meses. Unos meses. Agradeciendo, sin conocerlo, personalmente a él, ni hablado con él de nada, de ningún caso. Entonces, yo creo, señor procurador, que esto es lo que hay que mirar. Porque la prueba, digamos, estrella de un caso de peculado en el público, de mal uso de los fondos públicos, es la auditoría forense. Claro. Pero la auditoría forense debe tener dentro de ella el contradictorio, es decir, si la tesis criminal que investiga el auditor es que José Blandón se robó $100, tiene que probar la tesis contraria, que es José Blandón no se robó los $100. Y nada de eso aparece. Pero además de eso, en la auditoría forense siempre, porque ese es su objetivo, se establecen las normas para impedir que eso se haga. Yo le pregunto al señor Contralor saliente, ¿usted alguna vez determinó cuáles eran las normas para contratar helicópteros nuevos? ¿Qué? Y hay denuncias que se van a presentar. ¿Cuántas personas fallecieron por no tener el Ministerio de Salud disponibilidad o no atreverse a utilizar la movilización de pacientes? Porque cuando un médico toma una decisión de movilizar a un paciente, se juega la vida. Exacto. Eso es lo que tienen que entender. Y aquí hubo un señor fiscal de cuentas que decía que los médicos debían entregar los expedientes en abierta violación a la ley. Ningún médico puede entregar un expediente si no hay un requerimiento de una autoridad judicial. ¿Y por qué el señor fiscal de cuentas no pidió a él los expedientes, que era lo que tenía que hacer? Pero todo eso esto que está diciendo Lucy Molina, esto es duro, porque las familias que recibieron estos ataques, usted se puede imaginar la vida que han vivido. Bien. Esto es lo que usted tiene que arreglar. Bueno, la vida que les espera a estos delincuentes. Esto es lo que usted tiene que arreglar. Bien. Yo quisiera tocarle a fondo un tema político, no tengo 5 minutos. Nosotros nos enfrentamos en Panamá. Aquí hay iba a leerle un pedacito, pero no va a tener tiempo, de un documentito que me mandó nuestro amigo Guerra, no Silvio, el hermano Ramiro Guerra, sobre las tareas que están de fondo. Nosotros necesitamos, estimados televidentes, y yo hago mis mejores votos, porque las reuniones con el presidente Cortizo y sus equipos políticos, tanto de su partido y las reuniones con los diferentes partidos, produzca un acercamiento para debatir los temas importantes.
Nosotros necesitamos una reforma sanitaria en este país, sí. No necesitamos medidas aisladas, necesitamos un cuerpo de medidas que el pueblo sienta, se sienta partícipe. Tenemos que ver qué hacemos con las medicinas, la atención al público, sí. Tenemos que hacer reformas a la salud. Pero necesitamos incorporar la fuerza política del país para impulsar, para entrar en los debates. Porque el principal problema, y aquí le tengo los datos que aparecen hoy, le voy a leer quiero que lean 2 artículos hoy. ¿Por qué soy feminista? Un artículo que aparece en la Estrella de Panamá de la Melba Reyes. De ella hace una relación histórica del papel que jugó, por ejemplo, Marta Matamoros en la conquista por el fuero maternal, o el papel que jugó Sara Sotillo, La Crespo, González, son serie de mujeres. Yo conceptualmente soy feminista, porque es una lucha que tenemos que impulsar. Se lo digo y creo que deben leerse. También debe leerse el editorial de Berroa de hoy, que habla sobre el tema de la basura. Otro de los... Un tema que da vergüenza. Bien. Pero fíjense, quiero aprovechar aquí de economía del Panamá América lo siguiente. En los últimos 4 años, el crecimiento del Producto Interno Bruto de Panamá se ha desacelerado, lo cual ha afectado la generación de empleo. Del 2014 al 2018, el crecimiento del PIB tuvo una caída de 1.3 puntos porcentuales, al mismo tiempo que se dejaron de generar aproximadamente 31.052 plazas de empleo en el país. En el 2014, la economía nacional creció al 5,1%, con un total de 453.946 contratos de trabajo registrados en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Mitadel. Sin embargo, en el 18, el crecimiento cayó a 3,8% y ahora cayó a 3,5%. Y de igual forma, se registraron 422.894 empleos. Tenemos menos empleos y la tasa de gente que entra al mercado laboral aumenta. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos nosotros como problema fundamental en este momento? A la necesidad de tomar medidas para impulsar el crecimiento económico en aquellos sectores que generen empleo. Y particularmente empleo juvenil. No me refiero a empleo a niños, sino a juvenil, al empleo joven, 23, 24, 25, 26. Hasta 40 años. Hasta 40 años. Esa es la gente que está necesitada de todos nosotros. Y yo hago votos porque los dirigentes políticos puedan llegar a acuerdos sobre estas bases y llegar a acuerdos sobre la reforma constitucional, de manera que hagamos las cosas ordenadamente. Como está el proceso de reforma, no va para ningún lado. Pero lo que podría tener es un efecto negativo en la capacidad de conducir las reformas que queremos. Nosotros necesitamos hacer esfuerzos inmensos en la reactivación de la economía. Para hacer eso, señor Procurador y señor Contralor, necesitamos una Contraloría eficaz, eficiente, transparente, y necesitamos un Ministerio Público que pueda poner fin a la cacería de brujas que se inició aquí, a que utilice la ley y la Constitución y que tenga niveles de comunicación con el país, la justicia, la necesidad de tener un régimen de seguridad jurídica y la eliminación de ese populismo de estar dando subsidios para todo y hacer eficientes los servicios públicos. La gente quiere que todos nos preocupemos por el problema de la gente. La gente quiere que nos preocupemos y hablemos sobre el problema de los eléctricos, sobre el problema de agua, sobre el problema de la basura, sobre el problema de transporte, sobre el problema del empleo. La gente quiere que los hombres y mujeres que están en el gobierno y en los partidos políticos sean la correa de transmisión de sus ansiedades y podamos venderle las esperanzas para construir un Panamá mejor. Yo les prometo que el viernes voy a hablar un poco sobre la invasión, porque es necesario hacer un alto a los 20, porque se va a producir 2 fenómenos importantes. Un aniversario más de la invasión. El 30 aniversario. El 30 aniversario y el 20º aniversario
el 31 de diciembre del retorno al Canal de Panamá. Es el momento de hacer las reflexiones y las correcciones estratégicas por parte de todos nosotros. Así es.